para platicarnos, me da mucha risa cuando te ríes. Decir, óyeme, pues, ¿qué más te falta? Nada más chef, etcétera. Bienvenido, platícanos porque, bueno, está el periodo vacacional, Luis, y hay muchos temas, pero vamos a ir abordando poco a poco. Y ahorita nos preguntamos, ¿los juegos de hoy en día cuáles son? ¿Cuáles son los juegos de antes? ¿En qué benefician, repercuten a los infantes, a los menores? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Karina, y al auditorio. Fíjate que siguiendo en la misma reflexión como la vez pasada, ahora que estamos en los chicos, bueno, estamos o no, a que todos, ¿no? Que generalmente los niños están de vacaciones en este momento. Había una reflexión hace poco con unas personas, unos días atrás, acerca de los juegos. Los niños hoy en día tienen una forma de jugar muy distinta a lo que pasó en décadas Muy distinta, atrás, ¿no? muy En distinta. primer lugar es la falta de contacto social, que es uno de los temas más preocupantes. Exactamente. Creo que tú recuerdas, y la gran mayoría del auditorio, que antes había mucho contacto social con los grupos de pares. Los grupos de pares son los que son de tu misma edad o quienes con los que más convives, tus compañeros de escuela, etcétera, ¿no? Y antes era muy característico que los niños esperaban salir de vacaciones para poder tener más tiempo para jugar. Para jugar con Ese era el niños. sueño, pues decir, que no me vayan a meter a mi casa, ¿no? Y entonces había una serie de actividades y de juegos que les permitían no solo favorecer el proceso de socialización, porque incluso ibas conociendo a otros niños y se iba haciendo más grande lo que conocíamos nosotros como la bola, ¿no? La red social, traducido en términos muy coloquiales, iba incrementando la bola, pues, ¿no? Se iba Háblale haciendo al más de la grande. esquina, de la otra cuadra, y era la redonda. Sí, ¿A qué jugabas tú, por ejemplo, Luis? Híjole, me tocó jugar mucho al bote robado. Vamos a sacarle edad aquí, preste atención. Al bote robado, me tocó jugar al trompo, a las Los canicas. colores, a la rueda de San Miguel me encantaba, pan y queso, a las canicas, yo era re buena con los hoyitos de las canicas, la tablita, el elástico, ¿no? Yo brincaba hasta el cuellito, ¿se acuerdan del elástico? Sí. El liguero, pero eran medias, eran al que tenía, pues compraba el elástico, pero si no eran pantimedias que las hacías nudito y era brincar, hasta te ejercitabas. Bueno, mira, es que lo que tú acabas de decir es algo muy importante. El no tener a veces ese tipo de recursos como tal daba paso a la creatividad. Claro. Que es algo que ha sido muy criticado hoy en estas nuevas generaciones, donde los muchachos ya no tienen esta posibilidad de ser creativos, y no es que no exista, solamente que no se ven en la necesidad de tener que crear a partir de lo que tienen, ¿no? A la bebe leche nos decían por acá, a la pilindrina. Incluso, por ejemplo, ¿cuántas niñas no hacían los mismos vestidos de sus muñecas, ¿no? O hacían recortes para hacerlas, ¿no? Hoy en día es muy complicado que los niños hagan eso. De hecho, eso también favorecía mucho a reforzar todo aquello que tiene que ver con la parte académica. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, el juego de la canica, donde tú tenías que hacer un disparo y aparentemente solamente era golpear la otra canica, implicaba hacer una configuración espacial y eso reforzaba la coordinación ojo-mano, que es lo que necesitamos al momento de escribir. Okay. Entonces, alguien me preguntaba, es que antes había menos problemas de aprendizaje. Había muchos otros factores que permitían nivelar eso, ¿no? Porque si bien es cierto, tú no sabías que eso era un ejercicio que estabas practicando y que te ayudaba para el momento de la escritura, incluso la actividad motriz, que eso que tú comentabas ahorita del liguero, es una actividad motriz de coordinación. Brincabas. Y eso te permite reforzar otro tipo de áreas que a lo mejor hoy en día vemos a niños que les cuesta mucho trabajo la estabilidad, ¿no? En el momento en el que dicen, a ver, párate, y de repente como que se están cayendo. ¿Por qué? Porque no se ven en la necesidad de tener que practicar este tipo de juegos, pues, ¿no? La competencia también era sana, porque tú competías con la otra persona, pero también pues eras aprender, saber ganar, etcétera. Ahorita que decías de los vestiditos, de verdad yo jugaba hasta sola con las Barbies y no tenía una casa de muñecas como tal, pero la creatividad me llevaba a hacer cosas, ¿no? Hasta con latitas de atún y etcétera. De verdad que era muy diferente. Yo lo platico con mis sobrinos, Luis, y nada que ver la infancia. Todavía si vas a los pueblos, hay niños que van y pasan las vacaciones y de verdad comen tierra, andan descalzos y ese tipo de cosas que
muchos lo vivimos y que ahorita hoy en día los niños están encerrados en cama, en la tele, en el PlayStation. Y ahí habría que hacer la reflexión qué tanto nosotros estamos estimulando en los niños este tipo de actividades, pues, porque el contacto, mira, y ahora que tiene que ver con el noticiero, con la tierra, con tocar, el estar descalzo, el tener, eso es incrementar la estimulación sensorial. Bañarte en la lluvia. Es que verdaderamente no pasa nada. Bañarte pues, en la lluvia. No pasa nada. Sin embargo, hoy tenemos a niños altamente sobreprotegidos, altamente cuidados y con muchas limitantes que al momento en el que ellos de repente llueve no saben qué hacer con la lluvia. Aparte en un lugar no salgas, en el que te vas a enfermar. Sí, en un lugar en el que aparte casi nunca llueve. Ese contacto con la lluvia, la temperatura, todo lo que sucede, el niño, cuando yo les digo a veces, déjelo que se siente en el charco, no le va a pasar nada, pues, ¿no? Digo, es que no va a vivir permanentemente en el charco, y si tienes, y entonces ya después se mete y lo bañas, no le va a pasar absolutamente nada, pues, ¿no? Esto es muy importante porque nos quejamos que los niños ya no tienen este tipo de experiencias. Pero ¿cómo la van a tener si nosotros no los estimulamos? Exacto. Es la parte de la privación que les estamos haciendo, que a veces cuestionamos y criticamos a los niños cuando nosotros mismos lo hacemos. Ahorita que hablabas del juego, fíjate, los niños de ahora tienen mucho problema para aprender a aplazar gratificaciones y porque creen que siempre tienen que ganar. Yo el otro día compartí en Facebook una imagen de un trompo. Antes cuando tú bailabas un trompo y perdías, te lo picaban, ¿no? Y le sacaban carnita, ¿no? Sí. Entonces cuando tu trompo lo estaban, es decir, híjole, querías llorar, pues cuando eso estaba pasando, pues decías, bueno, pero, o sea, hoy me tocó a mí, pero le va a tocar al otro y es parte y yo le voy ¿no? a dar con el trompo. Y volvías a jugar al trompo y a veces el trompo pues estaba ahí con... Yo era muy buena para bailar el trompo, muy buena. Entonces, dice, ¿qué pasa con el juego? Esto se resume a algo que se llama juego, y el juego es aprender también. La actividad lúdica. Juegos de mesa. Claro, sí. Todo esto es sumamente importante porque forma parte del proceso del desarrollo de un niño que lo necesita. A ver, Luis, bueno, nos están escuchando. No es que nosotros no queramos que pues las nuevas generaciones pues obviamente tienen diferencias, así como nuestros papás no tuvieron la misma infancia que nosotros. Sin embargo, hoy sí estamos viviendo un tema tecnológico bastante pues diferente y que sobre todo está afectando en el tema de las relaciones interpersonales. Claro. Es lo que yo quisiera rescatar de esto. ¿Qué pudiéramos hacer los papás? Combinar entonces las actividades actuales de los niños, pues no se llaman millennials, tiene otro nombre los niños. Sí, fíjate que yo casi nunca me guío por las generaciones porque hasta yo mismo me enredo, ¿no? Sí. En esta parte. Claro que hay que favorecerlo. Y ahora que algunas personas me comentaban, es que nos vamos a ir de vacaciones. Bueno, es que si tú vas a la playa, si tú vas a algún lugar, date la oportunidad de jugar. No sé si acuerdas que el sueño de todo niño era tener una pelota. Sí, a mí me encantaban. Hoy pareciera, tú ves, y nadie pela las pelotas. Las pelotas, que era algo que te permitía ejercer la libertad, el correr, todo eso es algo que tiene que ver con cada objeto que tú jugabas, tiene un significado y tiene un aprendizaje que es sumamente importante rescatar. Me pregunto, cuando hay oportunidad pues digo, ahorita va a hacer mucho calor, ¿no? Pero la oportunidad de volver a salir a jugar con la pelota, hay que enseñarles. Ya no se ven los niños en la calle jugando también. Y bueno, y si no puedes salir a la calle, bueno, pues vete un poco a un espacio, un parque, algún lugar donde puedas volver a tener contacto con este tipo de actividades que son tan importantes, porque el juego es una forma de aprendizaje en el niño. Mira, por acá nos dicen, yo jugaba a los trompos, a las canicas. A ver, platíqueme, el auditorio que nos está escuchando, ¿cuál era su juego favorito? Yo, de verdad, eran las canicas, el trompo, las matracas que me daban unos golpazos, las taca. Es que tú eres un poquito ya de los más de los 90. Bueno, pero es que estoy hablando entre los 80s y los 90s. El elástico, los colores, el pan y queso, la tablita, la roña, que era un juego tan básico. Por acá nos dicen que jugaban a las muñecas, de mis favoritas las muñecas, a los trastecitos que hacía yo comidita también, a las escondidas, me encantaban las escondidas, y luego había mucho campo ahí en el pueblo. Fíjate que en las escondidas es un juego muy interesante porque permite crear una estrategia. Es decir, parecía que tienes que crear una estrategia y tú no te estás dando cuenta que tienes que crear una estrategia. O como algo que pasaba con el bote robado, que es muy interesante porque tiraban el bote y tenías que generar un tiempo de desplazamiento y tú tenías que configurar, fíjate, la distancia y poder identificar si eras capaz de llegar al lugar para poder alcanzar el bote y que la otra persona no salvara a todos los demás o se salvara a él. ¿Te acuerdas del mundito también? El stop, la vuelta al mundo también, que nos gustaba. Por acá nos dicen
que a la cuerda, Luis, la cuerda que jugaban niños, o sea, no había, ay, tú eres niño, no vas a jugar. Yo jugaba con niños y con niñas también. Por acá al bote robado, la bebeleche, que era la pilindrina, le decíamos nosotros. Es un clásico eso. Al recetón y a la cebollita. No, antes no había maldad. La cebollita, déjame decirte, inculto, te agarrabas de un árbol o de un poste, sobre todo de un árbol, lo abrazabas, fíjate el contacto que generaron, y no había malicia. Y haz de cuenta que se pegaban, era una tira de niños y alguien tú tenías que generar mucha fuerza para que no te desprendieran del árbol. Esa era la cebollita. Pues la roña, por acá nos dicen también a las cartitas por pares de las cajas de fósforos. Ese no me acuerdo yo. Cartitas, a ver, Karina, las cartitas por pares de la caja de fósforos. A ver, platíqueme ese cuál era. Yo jugué al béis, pero el batazo, así decíamos, con una pelota de esponja y una tabla. Es que eso era muy interesante. Cuando se jugaba béisbol en las calles y en los barrios, generalmente ponías algo que hiciera la base y te tenías que cuidar que no pasara el carro. Poníamos nosotros. Una piedra, un ladrillo, y generalmente la gran mayoría no teníamos bats o nos completabas era el palo equipo, de escoba. ¿no? Entonces agarrabas un palo más o menos que estuviera ahí y obviamente la pelota no era la adecuada, pero eso también lleva un aprendizaje, porque la configuración para poder golpear entre un objeto de una dimensión diferente al que va a impactar te favorecía también para otro tipo de actividades. Mentalmente. Es decir, mentalmente y psicomotrizmente, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque es donde se rescata la parte del juego que no solamente era una parte recreativa y de esparcimiento o de algo que se llamaba ocio, que se conoce como ocio creativo. Es decir, no en este momento que no estoy haciendo nada, ¿qué puedo hacer a partir de eso? Entonces comenzabas a crear carreteras, o había una loma de arena que alguien estaba construyendo y hacías puentes, túneles, con etcétera. La cal nosotros pintábamos la pilindrina, ¿sabes con qué lo pintábamos? Con agua, así hacíamos la figura de la bebeleche por acá. Los matatenes o pinches y el tomatodo también. El tomatodo. A mí me gustó mucho y no he encontrado, no lo he podido adquirir, era el turista mundial, pero el viejito, el clásico, que eran los carritos y me fascinaba jugar con mis hermanos a ese. De verdad, era un reto y era una convivencia entre nosotros, mi hermano, que en paz descanse, el más grande. Jugábamos y nos divertíamos hasta la madrugada. Bueno, vayamos a un ejemplo, la lotería. La lotería, jugamos el fin de semana, mi familia y yo jugamos siempre a la lotería. Y si empiezas con $1, es interesante lo que puede suceder con un peso. Mi nana. Yo creo que aquí es importante entonces hacer como este llamado también a rescatar este tipo de situaciones que nos van a permitir y nos van a ayudar no solamente a formar. El juego también es catártico, para un niño le permite el desahogo. Pero se tienen que involucrar los papás, nosotros compartirles, enseñarles, porque se ha perdido todo eso. Sí, porque el niño como tal ahorita ya no lo sabe, la gran mayoría. Y si nos dicen, no me interesa, o sea, ¿qué es eso, mamá, papá, abuela, no me gusta? Es que el niño va a descubrir el sentido a partir de lo que signifique el estar con las personas que está rodeado. Es decir, a lo mejor igual me puedes llevar a jugar. Es lo mismo que le pasa al papá cuando el niño le dice, mira papá, estoy en un juego de zombies, y el papá dice, no sé qué hacer. No sé cómo se juega, de hecho no sé quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? Es exactamente lo mismo, el papá no se involucra con esa parte, habría que hacer lo mismo, vincularnos, dar la experiencia y volver. No se necesita tanto para tener este tipo de actividades. Involucrarnos entonces, y compartirles, enseñarles y respetar lo que ahora son, pero en estas vacaciones es un buen momento. Mira, Luis, acá nos dicen serpientes y escaleras. A mí me encantaba, clásico. Y lo comprabas bien barato. Las gallinas, el gato y al basta. ¿Te gustaba el basta a ti? Sí, me tocó. El basta ponías una letra, ciudad, nombre, una letra, fruta. Y a partir de ahí. Me encantaba. Persona, animal, cosa, personaje. Era que nombre, apellido, ciudad, cosa, color. ¿Qué más? Flor o fruta. Y país. Ese es un juego de mucha estrategia mental, ¿no? Y ganabas puntos, ¿no? Porque aparte vas con el tiempo. Ya no me acuerdo cómo se jugaba. Y era muy sano, pues, en ese sentido, y podías durar buen rato. Creo que es importante rescatar este tipo de actividades ahorita que los niños están en las condiciones como para poderlo hacer, y también que se vuelva una experiencia de
para el papá o para el adulto, de volver a resignificar esto que en algún momento y que pasó. Significó tanto para nosotros. Sí. Ya nos están mandando la pausa, pero ya me engrané aquí con él. Estoy recordando muchos juegos y digo yo, qué bonito, qué bonito. Eso es lo que tú estás haciendo, es algo muy sano y qué bueno que está apareciendo. Es decir, fíjate bonitos con recuerdos. Qué agrado y tu sonrisa de volver a revivir una experiencia que ha sido constructiva para ti. A ver, se me salen todos los chamacos de su casa a jugar a la pilindrina ahí en su casa afuera, me la dibujan. Le explicas qué es pilindrina, ¿no? Era berbeleche. Bebeleche. Karina, nosotros jugábamos al fútbol, yo también, y era muy buena también. Mi papá jugaba mucho con nosotros. Al carro, cuando le pegabas a la pelota con la mano. Con la mano también. Al carro. Por acá, mi muchacho tiene 19 años y le tocó jugar a hacer carreteras con la tierra, puentes y presas. Jugó a las escondidas, al brinca-brinca, al rosetón y todavía juega al uno. Yo tengo al uno también en casa. Le gustan mucho los juegos de mesa, siempre los juego o los jugó. De verdad, qué padre, Gloria. Muchas gracias por compartirnos. Mucha participación de nuestra audiencia el día de hoy en este tema. A las 8 nos daba la queda y nos metíamos a dormir. Mis nietos duermen hoy hasta la madrugada. ¿Cómo tiene razón? Platícanos, háblanos de eso también. Que será un buen tema acerca de la próxima semana, que no se nos olvide, para darle continuidad a este tema y que de verdad, sí es cierto, nos cansábamos y a dormir, bañaditos y a dormir. Era lo importante. Muchísimas gracias, Luis. Qué interesante el tema que nos trajiste el día de hoy. Te esperamos la próxima semana. Claro que sí, con todo gusto. Luis, ¿dónde te encontramos? 6624-610462, WhatsApp. Ahí está el WhatsApp. Muchísimas gracias. A ustedes. Al karateca, maestro, tanatólogo, terapeuta y lo que le sigue, colaborador de En Contacto.